Bien, vamos a presentar a la siguiente invitada. Ella es Daniela Rodríguez, docente, dirigente del PTS y de Pan y Rosas, y también secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA Bahía Blanca. Así que le damos la bienvenida, Daniela. ¿Cómo andás? ¿Todo Hola, bien? ¿cómo están? Bien. Acá andamos, como decíamos fuera de cámara, sobreviviendo a ser argentino y bahiense. Y docente en mi caso. Y docente también en mi Que no caso es de poca Dani. cosa. Un montón. Bueno, tenemos muchísimos temas para hablar, pero hoy nos levantamos con una noticia de que Milei había vetado la ayuda para la reconstrucción de Bahía Blanca tras la inundación de marzo, y queríamos preguntarte qué pensás en frente de esta actitud de parte del gobierno nacional. Esta medida, claro. Sí, primero que me escribieron compañeros de otros lugares que decía es escandaloso que haya vetado justamente esta ley. No sorprende que una vez más muestre para qué intereses está gobernando, que no le importa nada a los damnificados en Bahía Blanca, menos los sectores populares. Ya los subsidios que se habían prometido de nación no están llegando, así como tampoco llegó hacia un sector, tampoco los de provincia. Por eso, no sé, digo, zonas afectadas como las más afectadas de Bahía Blanca. Bahía Blanca fue arrasada, pero las zonas más afectadas como Guaite, Cerri, se siguen organizando. Estuvieron hace un tiempito haciendo piquete en Guaite porque no llegan los subsidios que tienen que llegar. No llegan los recursos que tienen que llegar para reconstruir realmente la ciudad de acuerdo a los intereses de las mayorías populares, de los barrios, de las familias trabajadoras. Entonces, este veto lo que muestra es una vez más eso. Y que plantea que la plata que entra es para pagar al Fondo Monetario Internacional. Incluso en una de las justificaciones dice que no plantea de dónde sacar la plata. Bueno, nosotros desde el PTS en el Frente de Izquierda tenemos un planteo desde hace muchos años, y es que es la plata que se necesita para los problemas estructurales de Bahía Blanca antes de la inundación, antes del temporal, pero con el temporal del 2023 y con esta última inundación se profundizaron, que son el problema de la vivienda, de la infraestructura, de la pobreza, de la precarización, tienen que salir de las grandes fortunas. Y en este caso, impuesto a las grandes fortunas o tasas, como quieran llamar, a las grandes fortunas, en este caso del polo y el puerto, que las siguen levantando en pala, y eso lo vemos. De hecho, durante la inundación o en el temporal anterior, las empresas del polo no se inundaron, mientras Guaite estuvo 3 días bajo agua. Entonces creo que por eso tenemos que pelear. También veía declaraciones del intendente muy tibias, diciendo bueno, voy a ver si me comunico. Bueno, más tibio no se consigue, porque también sabemos que es un intendente que también gobierna para otros intereses que no tiene que ver con la Bahía Blanca trabajadora, popular, etcétera. Sí, yo creo que ahí no se quiso pelear para ver si consigue algo migajeando, lo cual igual me parece terrible, porque en esta situación, a ver, es lo que corresponde, ¿no? O sea, tampoco entendí muy bien cuáles fueron las justificaciones que se dieron para que saliera este veto, sinceramente, o sea, de por qué no si hiciera algo que ya se había aprobado y con lo que aparte supuestamente Milei estaba de acuerdo, ¿no? Digamos, como que... ¿viste? No, las fotos ya estuvieron básicamente y... Sí, no, claro, ya estaba todo lindo. Parece y que dijeron, no bueno, claro. Sí, y que incluso eso, toda la plata que están desesperados por conseguir dólares que no van para los intereses, o sea, para las necesidades sociales, sino para seguir pagando una deuda que es ilegal, ilegítima, odiosa, y que hace que se profundicen las desigualdades que ya existen en este país, en este sistema. Y a nivel, más global, fuera de lo que pasó esta mañana, ¿cómo ves lo que está pasando con el gobierno nacional?
Digo, porque más allá de el pago de la deuda y que nos afectan un montón de cosas, hay un montón de sectores que están afectados por esta cuestión, ¿no? Digamos, los jubilados, por ejemplo, los docentes, los científicos, hay como un conjunto de cosas. Justamente, todo el ajuste en curso, todo el plan de ajuste tiene que ver justamente con lo que piden, como lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional. Onda consenso de Washington, tipo. Totalmente, y lo que se ve es eso, es ajuste en salud, en educación. Bueno, uno de los sectores más afectados son las jubiladas y los jubilados, pero hay trabajadoras y trabajadores estatales, de empresas privadas. Sí, se ve eso, que es un ajuste de acuerdo a eso, y también una avanzada represiva y una avanzada autoritaria que tiene que ver con el, no sé, desde el protocolo Bullrich de reprimir todos los miércoles a las jubiladas y jubilados, hasta perseguir y atacar a los movimientos sociales, al movimiento piquetero, de desocupados, al periodismo que no es afín al gobierno. El caso más grave fue el de Pablo Grillo, que un fotógrafo que sobrevivió a un tiro directo, pero estuvo peleando en una por manifestación. Su vida. Hay causas armadas, y no solo eso, bueno, también el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver más con un fallo proscriptivo en una democracia cada vez más restrictiva. Ahora 3 personas privilegiadas, elegidas a dedo por Macri, básicamente 2 de ellos, deciden a quién puedes elegir, a quién no, quién puede candidatearse, a quién no. Y no solo eso, sino que al otro día de este fallo hubo un decreto del Gobierno Nacional que plantea darle facultades represivas y de espionaje a la Policía Federal, algo que ya veíamos viendo en esta avanzada represiva. Lo que muestra una vez más es que estos planes de ajuste no pasan sin persecución, sin represión. Total. Entonces, bueno, veo un poco eso. Un panorama muy complejo. Sí, porque además del ajuste del Gobierno Nacional, bueno, también cabe decir, vos decías en docentes. Bueno, en docentes hay un aspecto de ajuste del Gobierno Nacional, que es la quita del incentivo docente, ¿sí? del presupuesto nacional docente, pero también hay un ajuste de la provincia que lo venimos sufriendo antes de Milei, o sea, no es nuevo, y que después, a ver, ese ajuste en salarios que son miserables, que hay docentes que tienen que trabajar 2 o 3 cargos o incluso otros trabajos para llegar a fin de mes, auxiliares que están muy por debajo de la línea de pobreza. No solo eso, sino en la salud pública también está pasando lo mismo. Sí. Y esos sectores, como por ejemplo en la docencia, cuando salimos a protestar, a pelear por la educación pública, por nuestros salarios, por las condiciones de cada vez más sobrecarga laboral, precarización, nos atacan desde el gobierno provincial, desde Kicillof, nos amenazan con descuentos, con faltas injustificadas. Entonces, después cuando Milei sale con decretos como estos, con decretos como la prohibición, o que quiso prohibir, hasta ahora no le han dado la razón, pero quieren prohibir el derecho a huelga, bueno, no cae en saco roto, o sea, también hay un contexto. Hay un contexto en el que están pasando estas cosas. Pero también veo que hay predisposición a la lucha, o sea, son todos sectores que vienen dando pelea. Hoy hablábamos de jubiladas y jubilados, son la cara de la resistencia. Total. Nos marcan un camino que es firme, todos los miércoles están en la plaza, en las calles. Y hay otros sectores, los docentes, la salud pública, como, no sé, vemos los trabajadores del Garraham, lo vimos con los trabajadores y trabajadoras del Bonaparte, no sé, en todo el país hay diferentes luchas, muy a pesar de las burocracias sindicales que hacen todo lo posible para pasivizar, para contener y para aislar cada lucha,
a parcializarlas y no hacer que juntemos todo como ocurrió en otras oportunidades, como la marcha educativa, las marchas educativas del año pasado, la del 1 de febrero de este año, el 4 de junio que se pudieron unificar distintos sectores junto con el Ni Una Menos, que no está desvinculado para nada, y el otro día contra el fallo prescriptivo también hubo distintos sectores que unificaron, incluso siendo opositores, como es el caso de la izquierda, y nuestro caso siendo opositores, no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino a la fuerza política que ella representa, que es el peronismo. Sí, eso te iba a preguntar, me parece interesante porque digo, me parece que es necesario tomar un posicionamiento ante esto que está pasando, ¿no? Y a pesar de que uno sea opositor al peronismo, bueno, de hecho yo también lo soy, me parece que es interesante verlo desde, bueno, pero acá está pasando otra cosa. La justicia tiene que investigar y tiene que actuar, sí, obvio, en los casos en los que hay denuncias, pero esta manera de actuar de la justicia no es la manera de actuar de un poder independiente, que es lo que vos decías. Para nada. ¿No? No solo eso, sino que si realmente, porque a mí me preguntaban en algunos medios si yo no entendía que en el gobierno de Cristina había habido casos de corrupción. No, yo creo que la corrupción es inherente a este sistema, que en todos los gobiernos llamados democráticos, o sea, una democracia restrictiva, pero en todos estos gobiernos hubo hechos de corrupción, los hay, pero que este fallo no intenta ir al fondo de investigar realmente los casos de corrupción, sino lo que es un fallo proscriptivo porque intenta decirte a quién puede candidatearse, quién no, a quién puedes elegir, a quién no. Esto es ir en contra de esto, es defender las mínimas libertades democráticas que tenemos la población, el pueblo, claro, pueblo trabajador, y además pensar que, imagínate, si esto fallan a una figura, contra una figura, como es el caso de Cristina Fernández, imagínate hacia el pueblo trabajador. Esto, tarde o temprano, se vuelve en contra del pueblo trabajador. Puede ser un antecedente. Y por eso lo enmarqué, porque esto se da en un contexto igual, ¿no? ya represivo, proscriptivo, se da en un contexto que tiene cada vez más rasgos autoritarios. Claro, que ya se está viendo también, ¿no? Con todo lo que están imponiendo, bueno, se veía, uno veía lo que estaba pasando ese día y un montón de colectivos no pudieron llegar, le sacaron fotos a la potente, retuvieron un montón de DNIs, tal cual, tarjetas para conducir. Sí, ahora van a a la investigar gente que se vuelva, la gente tuvo que salir de los colectivos, irse caminando desde la autopista, una locura. Y se supone que estamos en democracia, ¿no? Se supone que si uno quiere ir a una manifestación o quiere ir a una movilización, lo puede hacer sin ningún problema, pero no bueno. debería existir ese... Claro. Sí, ahora también... Que te saquen fotos, ahora no, también están viendo este tema de perseguir cibernéticamente, ¿no? Claro, Algo que- Ojo con lo que ponemos en Twitter ahora. Que porque... ya está pasando, o sea, Que ya ya está estaba pasando. Ahora pasando, con este decreto lo institucionalizan. Es algo que había pasado en el gobierno de Macri también, ¿no? Pasado en el gobierno de Macri, pasa en algunas provincias, no sé, pienso en Jujuy, estaba pasando, bueno, esto igual es muy grave. Uno de nuestros compañeros que tienen bancas en el Congreso Nacional planteaban que lo primero que tiene que hacer el Congreso es bajar este decreto, entre otras cosas, ¿no? Porque pero bueno, hay sectores que están a favor del gobierno. Bueno, se da toda una situación que son los que votan las leyes a favor, los ensobrados, como le gusta decir los ensobrados, es lo que le gusta decir a Milei. Pero digo, bueno, lo que pasó con este fallo, aparte cuando preguntan, desde ya nosotros seguimos siendo opositores al peronismo y a Cristina. De hecho, nosotros planteamos la más amplia movilización y la más amplia organización, y todas las acciones, nosotros vamos a promover, vamos a impulsar todas las acciones que tiendan a tirar abajo, a enfrentar este fallo, como a enfrentar todo el plan de ajuste de Milei, del FMI, etcétera. Nosotros vamos a apuntar a eso. Lo fuimos a discutir cuando nuestros compañeros y compañeras, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo,
fueron a la sede del PJ allá para primero solidarizarnos y además plantear que nosotros vamos a pelear contra eso. Planteamos cuál era nuestra posición, que nosotros lo que vemos es que tiene que haber hay que impulsar la autoorganización, hay que debatir en todos los lugares de trabajo, de estudio, porque es una avanzada que, te imaginas, si lo hacen con ella, con luchadoras que ya lo están haciendo, nos pasan por encima. Entonces nosotros tenemos también en nuestras manos una herramienta, un recurso que es el paro nacional, la huelga general y la movilización para enfrentar todo eso. ¿Y cuál es el rol que crees que deben tener frente a esto la izquierda en general y el FITU en particular hoy en frente de estas políticas de ultraderecha? Bueno, un poco lo que te decía, que es impulsar en los lugares donde nosotros estamos. A mí me toca estar desde el SUTEBA Bahía Blanca, que es un sindicato recuperado hace un poco más de 20 años. Y en todo estamos también en ADUNS, en el sindicato de docentes universitarios, en centros de estudiantes de humanidades, y en todos los lugares de estudio, de trabajo, nosotros desde las escuelas es esto, es debatir, es discutir, es impulsar espacios de debate, de discusión, como son asambleas. Nosotros impulsamos en todos los lugares donde podemos asambleas donde se discuta, donde se vote, como pasó en Cava, no sé, hubo asambleas en facultades, se tomaron facultades, hubo asambleas en escuelas, se tomaron algunas escuelas, los trabajadores de Madigraf, que es una gráfica recuperada, también hicieron una asamblea y decidieron cortar la Panamericana. Digo, ese es el rol que hoy podemos jugar junto a a las bancas que tenemos, que son puestos de lucha y también primero para difundir, para denunciar, pero también para impulsar todos estos espacios de autoorganización y de impulsar las más amplias movilizaciones. Después también de exigencia al resto de los dirigentes políticos y sindicales, a las dirigencias sindicales, a las centrales como la CGT, la CTA, que rompan la tregua con el gobierno, que rompan directamente con el gobierno y que empiecen también a convocar a asambleas y que seamos las trabajadoras, los trabajadores, los estudiantes quienes decidamos cómo enfrentar esto. O sea, no puede ser que tiren alguna medida aislada. El otro día en la movilización dijeron, bueno, nosotros adherimos, que cada uno haga lo que quiera, nada de llamar a un paro. No, bueno, desde ya que vienen dejando pasar todas estas avanzadas, no son porque sí, son porque también hay sectores que dejan pasarlo, claro. Talcualmente, che, iba a decir. Y otra situación que también nos preocupa bastante, bueno, acá lo hemos tratado, también es el tema de la situación de las mujeres y de las diversidades, que es un problema, creo que, bueno, además de nuestro país, está siendo a nivel mundial. Hay una avanzada de ideologías conservadoras nuevamente de ultraderecha que vuelven a poner, digamos, en tela de juicio un montón de cuestiones que se han conseguido con la lucha feminista. ¿Cómo ves la situación en Argentina actualmente? Sí, claramente hay una avanzada a nivel mundial. Creo que tiene que ver con, nosotros venimos haciendo balances no solamente desde Pan y Rosas y desde el PTS, en el Frente Izquierda, sino también en las asambleas feministas, que son un espacio histórico en Bahía Blanca y bueno, en distintas partes del país también. Que hubo, o sea, a partir del 2015 que irrumpió el movimiento de mujeres en una demanda tan básica como era que dejen de matarnos, como el Ni Una Menos, ese movimiento se convirtió en marea para pelear por otra demanda también histórica, que era el derecho al aborto. Se conquistó el derecho al aborto, teniendo una experiencia primero en el 2018 cuando el Senado no sale en el Senado. No sale en Senado, pero bueno, se siguió peleando y después con un gobierno que venía, que venían mujeres, decían el de Alberto Fernández,
durante ese gobierno hubo un sector del movimiento de mujeres y del feminista que se institucionalizó, digamos, dirigentes que ocuparon cargos en ministerios de la mujer y diversidades, hubo como una especie de pasivización de retroceso a partir también de la conquista del derecho al aborto. Lejos de haber terminado con el patriarcado, como dijo Alberto Fernández. Que dirigentes también de esa fuerza política o de sectores populares más considerados progresistas y demás, que dijeron que las mujeres nos pasamos 3 pueblos. Tomo unas palabras de Miriam, que el otro día Miriam Bregman, que le hicieron una nota y dijo, no nos pasamos 3 pueblos, nos quedamos cortas, de no ir hasta el final. También habilitó toda esta cuestión de dejar estos espacios de debates, de autoorganización de las mujeres y diversidades, de la retracción de las calles, etcétera. También es como un caldo de cultivo para que todos los sectores más conservadores, incluido el gobierno, la Libertad Avanza y el gobierno de Milei, aprovecharan a decir lo que sea, a ajustar también a todos los sectores que tienen que ver con las políticas de género y diversidades. Y a la vez, yo el otro día cuando estuve en otro programa acá mismo, planteaba que desde lo discursivo es más fácil apuntar al gobierno nacional porque es brutal, o sea, el discurso odiante que tiene, es fácil distinguir que hay una avanzada en ese sentido. Pero también las políticas de otros sectores progresistas, desde decir que nos pasamos 3 pueblos hasta ajustar a sectores que son ampliamente feminizados, como la docencia, la salud pública, todos los sectores de limpieza, ajustar a esos sectores, atacarlos cuando salen a pelear y demás, también tienen que ver con esta avanzada sobre los derechos de las mujeres y diversidades. Y en momentos donde hay crisis, nos afecta doblemente, justamente porque somos doblemente, o sea, estos lugares son altamente feminizados, y también porque somos las que tenemos que garantizar los trabajos de cuidado, de crianza, de garantizar que las trabajadoras y los trabajadores puedan seguir trabajando a pesar de la precarización, de la sobrecarga laboral. Entonces, creo que hay una avanzada en ese sentido, pero también hay una resistencia y un enfrentamiento que lo vimos muy claramente el 1 de febrero, después de Davos, de los dichos del presidente, que ya no pasa como si no, o sea, no se mira para un costado, dice cualquier cosa y ya está, no. Hubo grandes movilizaciones en todo el país, en Bahía Blanca también, y lo vimos el 4 de junio cuando muchos sectores también nos juntamos para seguir diciendo ni una menos, pero además de seguir diciendo ni una menos, denunciamos el ajuste que hay en políticas de género, en la línea 144, pero también la precarización laboral, la vivienda y todo lo que tiene que ver con los problemas estructurales que afectan doblemente a las mujeres y las diversidades, el cupo laboral trans, etcétera. No, totalmente. Paso de tema, pero porque son muchas cosas las que teníamos ganas de hablar. Justo hoy nos contaste que habías estado hablando sobre el conflicto internacional que hay en este momento entre, Israel y Palestina, pero Irán ahora también, y Estados Unidos, que metió también su boca. No quería quedarse atrás. No quería quedarse atrás. Bueno, sí. Tenía que ser protagonista también. Sí, hoy... Para mí Estados Unidos es de Leo, boluda. Hoy leía un comentario de un compañero que decía, Estados Unidos solamente salva a otros países en las películas, pero en la vida real es justamente todo lo contrario. No solo rol de superhéroe. No solo militarmente, sino a través de organismos económicos y demás. Sí, hoy tuve la posibilidad, por eso decía que también hay espacios en las escuelas donde uno
puede debatir, discutir y también dar información, porque también hay que resaltar que los medios de comunicación son engañosas adrede desde ya, pero plantean en términos de guerra sucia, de incluso teoría de dos demonios, etcétera. Y ahora estaba escuchando, ayer yo estaba siguiendo el conflicto entre Irán e Israel, esto de la promesa del cese al fuego, y periodistas planteando esta cuestión de victimizar al Estado de Israel, un Estado que es un Estado genocida con respecto a el Estado palestino. Desde hace muchísimos años viene llevando adelante eso. Hoy justamente veíamos con mis estudiantes en una de las escuelas donde trabajo, planteamos con el equipo directivo, con otros profes, dar una charla para dar información. Por eso decía, espacio de debate, de reflexión, para que tengan, digamos, toda la película y no una escena en la que Israel y Estados Unidos atacan a Irán porque Irán y sus políticas nucleares pueden ser nocivas. Entender que tienen un origen histórico, económico, que tiene que ver con políticas imperialistas, colonialistas, que el Estado de Israel está llevando adelante un genocidio en Palestina, que el conflicto en la Franja de Gaza no lo nombran ahora porque es parte del conflicto con Irán, pero que hace mucho tiempo, hace años y que tuvo una escalada a partir del 2023. Exacto. Después de la intervención de Hamás, pero nadie habla de la situación que hoy se vive en la Franja de Gaza, en una situación de apartheid, de no llegar recursos, de que interceptan a toda la ayuda humanitaria que hay, como fue la embarcación, una de las embarcaciones, ¿no? Donde estaba Greta, no me salía el nombre, Greta, que es conocida, por eso también se viralizó. Y también hablando, o sea, una cosa lleva a la otra, también de la situación de las mujeres y las infancias, porque el 70% de quienes fueron asesinados son mujeres y son menores. En la Franja de Gaza viven aproximadamente 2 millones de personas, o sea, es una población altamente densa concentrada para el espacio que ocupa. Más de 1 millón, o sea, más de la mitad son menores, son niños, niñas y adolescencias. La situación realmente es dramática, entonces no podemos mirar para otro lado. Lo decíamos hacia el 4 de junio, hacia el Ni Una Menos, que no podemos no mirar hacia ese lugar, no posicionarnos, o sea, no se trata de una cuestión religiosa, si estar a favor de los judíos, de los musulmanes, no tiene que ver con eso. De hecho, hay agrupaciones judías que se movilizan en contra del propio Estado de Israel, del gobierno de Netanyahu. Y bueno, nosotros tenemos nuestro presidente, Milei, que mientras estaba sucediendo eso, va a negociar y a dar su apoyo a su amigo Netanyahu, lo dijo con esas palabras, y Estados Unidos desde ya, ¿no? Por eso terrible el posicionamiento que toma, porque aparte de que históricamente la Argentina siempre ha apelado a posiciones neutrales, también por sus propios intereses y demás, ¿no? Desde ya. Por ejemplo, por la causa Malvinas y demás. Pero digo, no es representativo que un presidente diga mi amigo tal y vaya y se posicione, porque yo creo que si vos haces hoy una consulta popular a todo el país, por decirte algo, y ves, bueno, ¿quién quiere formar parte de este conflicto?
No, pero Es que aparte, tenemos tanto conflicto la mayor parte de la internamente, gente tantos problemas te va a decir que que no, no. y mucho menos tomar partido por el Estado de Israel, porque hay mucha gente que, incluso gente que por ahí no se posiciona políticamente en general, pero sí se ha tomado posición en este conflicto. no, ni hablar porque estamos hablando de un genocidio. Justamente. Totalmente. Estamos hablando Y televisado, aparte. de un genocidio televisado como no se ha visto nunca en la historia mundial. Entonces, tomar partido significa eso, significa estar en contra, aunque compartamos o no la salida por ahí desde la izquierda. Nosotros planteamos una Palestina libre y socialista, un gobierno de trabajadores y trabajadoras, pero más allá de eso, es posicionarse en contra de un genocidio. No se puede mirar para otro lado, y creo que eso lo tenemos que llevar a todos lados. También, así como sucede esto, también hay que decir que hay una amplia solidaridad a nivel mundial con el Estado palestino. Desde Estados Unidos, Francia, nosotros tenemos un compañero de nuestra organización hermana, Revolución Permanente, Anas, que tiene una causa justamente por movilizar y por organizarse en contra del genocidio a Palestina. En Argentina, Bodar, Vanina Biasi también tienen causas por esta situación, pero también hay una enorme solidaridad. Y tenemos compañeros que fueron a la marcha mundial por Gaza y vieron en persona la persecución que hay, cómo interceptan a todas las personas que intentan acercar ayuda humanitaria, no solo ayuda humanitaria, sino movilizarse. De hecho, detenían delegaciones enteras para que no pudieran movilizarse, y también vieron en persona la enorme solidaridad y empatía que genera la población palestina y este conflicto. Así que creo que es importante pronunciarse, que es importante difundir información. Acá hay un comité en apoyo, o sea, a nivel nacional y también en Bahía Blanca, que se hacen algunas acciones para poder difundir lo que está pasando, y es imprescindible que haya organización también para enfrentar el genocidio. Sí, total, porque aparte pareciera como que todos los estados y todos los organismos internacionales están como que están viendo a ver qué está pasando también. Sí, y ahora no con tomando todo esto. posicionamiento, bueno, excepto Estados Unidos, ¿no? Claramente, ¿no? Sí, que es Que es a favor del a genocidio. favor del genocida, justamente, el país de la libertad. Buah. Y China mencionando que envió ayuda a Irán Sí. también, que creo que lo hizo muy muy bien. Había dicho, o sea, yo esto lo leí muy por arriba, pero avisó que iba a estar sobrevolando y que si disparaban o hacían algo iba a ser una represalia en contra de su gobierno nacional chino. Entonces me parece que está bueno también esto, que se empiecen a posicionar ellos, que también son la potencia, ¿no? Sí, ¿y por qué sale? Justamente hoy hablábamos uno de los con los profes que estábamos de geografía, entonces explicaba también la cuestión más geopolítica y geográfica. Todo lo que es el genocidio en Gaza no se transmite, o sea, lo vemos en vivo y en directo, pero a la vez hay como se esconde abajo de la alfombra. ¿Y por qué el conflicto? Hay conflictos en distintos lugares del mundo por distintos intereses, pero ¿por qué es tan importante para mostrar el conflicto que hay entre Irán e Israel? Y además, a partir de la injerencia de Estados Unidos ahí, porque hay intereses económicos, imperialistas, colonialistas, que en el que no solamente están esos tres estados, sino que hay mucho más. Bueno, nombraste China, Rusia y varios estados de Europa. Entonces, por eso están todos los medios expectantes a ver qué pasa con el conflicto. Además que estamos hablando de políticas nucleares que no son para despreciar ni mirar para otro lado. No, totalmente.
Bueno, también te queríamos preguntar un poco, yéndonos para otro tema, ¿cómo te encuentras posicionada este año electoral y qué análisis puedes hacer sobre la situación del FITUT en este nuevo ciclo? Bueno, estamos ahí, falta menos de un mes para la presentación de listas. Recién ahora estamos discutiendo, más allá de que ya hubieran elecciones en Cava y en Jujuy, por ejemplo, estamos empezando a discutir, a debatir sobre la situación. Va a ser difícil porque, bueno, además del desdoblamiento entre provincia y nacional, la restricción que hay, que va a haber en los medios, la desigualdad enorme que vamos a tener para poder aparecer, o sea, eso también es restrictivo porque al no tener la misma cantidad de minutos que tiene el resto de las coaliciones o el mismo financiamiento que tiene el resto de los partidos, desde los tradicionales hasta los que tienen hasta el oficialismo, va a ser difícil poder llegar a ya nos costaba antes, digamos, que igual teníamos algún espacio público, pero bueno, va a costar, así que vamos a tener que buscar las maneras, además de denunciar esta situación, porque, a ver, la idea de que se conozcan todas las coaliciones, todas las personas, los partidos que se van a presentar, es una cuestión democrática, de que todas las personas puedan conocer a quienes van a tener para votar. Bueno, eso creo que va a estar muy difícil para que suceda. Todavía no discutimos nosotros nuestras candidaturas, las dirimimos en asambleas. Ya todavía no está definido el horario, pero ya lo vamos a plantear, vamos a dar publicidad. Este fin de semana no, el que viene vamos a hacer una asamblea del PTS en el Frente de Izquierda, abierta a militantes, a simpatizantes y a quienes vienen discutiendo también con nosotros y se vienen organizando en las distintas agrupaciones, la Marrón, que es la de docentes y estatales, Tesis 11 de estudiantes, Pan y Rosas, también la posta de salud y cuidados, que es la posta que pusimos en pie a partir de la inundación acá en Bahía Blanca, porque ya en Cava existe a partir del protocolo Bullrich. A todas las personas que se vienen organizando y a quienes quieran debatir sobre, o sea, no debatimos solamente sobre las elecciones, sino debatimos la situación nacional, el contexto, cómo enfrentamos, cómo impulsamos desde los lugares de estudio y trabajo todo lo que decía, las asambleas, la autoorganización, cómo hacemos para imponerle a las burocracias que convoquen a un plan de lucha. Y además también dirimimos nuestras candidaturas, o sea, las ponemos a consideración, las votamos y después la negociación con los compañeros y compañeras de las otras fuerzas que integramos el Frente de Izquierda. Así que bueno, en estas semanas vamos a tener que discutir cómo vamos a presentar las listas y bueno, las daremos a conocer. Pero quienes quieran participar de la asamblea abierta para no solo discutir eso, sino en qué contexto estamos también, bienvenidas, bienvenidos. Nos pueden escribir por las redes sociales de PTS Bahía Blanca en Instagram, Tesis 11, La Marrón Bahía Blanca, Pan y Rosas Bahía Blanca. Facebook para quienes son un poquito así de mi generación, un poquito más grande de mi generación. Vamos subiendo información, pero también nos pueden escribir por ahí y les contamos un poquito más de qué se trata. Buenísimo. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos y por darnos un poco de tu tiempo para charlar sobre todas estas problemáticas. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias.